El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba. Y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó, se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Entonces Jesús le dice: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Decíamos con el Evangelio del día domingo, que ilumina la palabra de Dios de todos los días, que nuestro Dios es aquel Dios que en su Hijo Jesucristo es el dador de la vida, que apuesta por la vida de nosotros. Para eso ha sido enviado Jesucristo a este mundo, para dar vida, para librarnos de las ataduras de la muerte. Y la muerte no solamente física, natural, sino también la muerte espiritual. Y la muerte que muchas veces se le ocasiona al hermano a través de la condenación. Cuando nosotros nos damos a la tarea de juzgar, de condenar, y de esa manera estamos dándole muerte al hermano. Y muchas veces esa condena y ese juicio, peor aún, es injusto. Peor aún cuando está basado en la mentira, en el falso testimonio, como el caso de la primera lectura de este día. Aquella mujer, Susana, que estaba siendo víctima de un falso testimonio de aquellos dos viejitos que, como ella no les permitió que tuvieran que ver con ella sexualmente, entonces le inventaron semejante calumnia, semejante mentira, y la acusaron
ante el pueblo, ante las autoridades, y ya habían logrado la condena de esta mujer Susana. Esa es una manera de darle muerte al prójimo. La calumnia mata. Los falsos testimonios asesinan al hermano, a la persona perjudicada. Por eso es un pecado que viola uno de los grandes mandamientos de la ley de Dios. Recordémoslo: no levantará falsos testimonios ni mentiras. Por eso el Señor lo colocó entre los 10 grandes mandamientos, porque de esa manera cuánta muerte espiritual, moral, psicológica se le ocasiona al prójimo. Por eso Jesús en el Evangelio, como Daniel, ¿verdad?, en la primera lectura, va a salir a la defensa de la vida de la persona. Aquella mujer Susana tuvo la dicha de que existía este hombre de Dios, este hombre santo, que tenía la sabiduría del Señor, el espíritu de la sabiduría del Señor. Y miren ustedes que la forma más fácil sacó de la condena a esta mujer, y utilizando esa sabiduría que le venía de Dios, pudo salvarla, pudo evitar semejante calumnia, semejante injusticia que se vertía sobre esta mujer fiel al Señor y buena en todo el sentido de la palabra. Cómo cayeron, ¿verdad?, tontamente los dos viejitos, con una pregunta que pues no tenía inclusive pues mucha malicia. Simplemente ellos cayeron por el peso de su propia lengua. Y pues al dar versiones diferentes del famoso árbol que supuestamente era la cama donde la mujer estaba acostada con el supuesto muchacho que ellos decían, ¿verdad? Entonces inmediatamente quedaron al descubierto. Están mintiendo. Están levantando un falso testimonio. Y eso salvó a esta mujer. Jesús en el Evangelio de hoy, Evangelio de San Juan, de capítulo 8, vemos cómo también protege, custodia la vida de aquella mujer, pecadora ciertamente. Pero aquí todavía entonces el Señor muestra cuán grande es su misericordia. La mujer de la primera lectura no era pecadora, era una mujer que era fiel a su Señor, fiel a los mandamientos, pero la del Evangelio no. La del Evangelio sí ciertamente era adúltera, pero aquí está la misericordia del Señor, que no ve el pecado con el cual nos acercamos a Él, sino ve la posibilidad de darnos su salvación, su vida, a través del perdón, a través de la misericordia. Y igualmente con esa sabiduría que posee de Hijo de Dios, va a ser una pregunta, queridos hermanos, que nos deja al descubierto a quienes nos gusta juzgar, condenar, sentenciar, acusar a nuestro prójimo. Y la pregunta del Señor es: si no tienes pecado, tírale la primera piedra. Si tú no cometes pecado, entonces júzgala. Y es una pregunta que nos hace vernos que nosotros no tenemos ninguna autoridad para poder emitir juicios en contra de nuestros hermanos, aunque estos estén en el pecado, estén en el error. Porque esa autoridad, ese juicio, ese juzgar, solamente le compete
al que no ha cometido pecado. ¿Y quién es? Solo Dios, solo Jesucristo, solo Él. ¿Y quiénes somos nosotros, por lo tanto? Porque nos atrevemos a ser jueces de los demás y a condenarlos y a aplicarles las leyes habidas y por haber. ¿Quiénes somos nosotros? Si somos igual o peor de pecadores, de aquellos a quienes justa o injustamente se les quiere acusar, se les quiere condenar. Y todos se fueron, dice el texto del Evangelio, y curioso, ¿no? Empezando, dice, por los más viejitos. Entre más viejitos, más bandiditos, como decimos nosotros, ¿verdad? Porque los dos viejitos también de la primera lectura, miren cómo les dijo el profeta, ¿verdad? Cómo les dijo Daniel, y dice, si ustedes ya tienen un historial. ¿A cuántas pobres mujeres se habían llevado en el saco estos viejitos? Un montón, con el mismo cuento, ¿no? Y le dijo el hombre de Dios, no, si ustedes han arrasado con todas estas pobres mujeres indefensas. ¿Ya? Igualmente aquí los primeros que estaban gritando, apliquen en la ley a esta vaga, a esta prostituta, a lo mejor se habían acostado con la mujer, a saber cuántas veces habían ido a visitarla, ¿no? Y estaban ahí de sinvergüenzas, ¿verdad? Dándosela de honestos y pidiendo la condena de la pobre mujer pecadora. Fueron los primeros que dijeron, por aquí más cerca, los más viejitos. ¿Por qué? Porque entre más edad tenemos, desgraciadamente, más tiempo tenemos para pecar. Más tiempo tenemos, pues, para cuando realmente nos entregamos a eso, más pecados acumulamos. Entonces el Señor deja bien claro aquí esa enseñanza de hoy. No juzgues, no le quites la vida a tu hermano. Creo que es importante que nosotros tengamos conciencia de eso, ¿no? Cuando juzgamos, cuando condenamos, asesinamos al otro, le quitamos la vida. ¿Por qué? Porque le quitamos su buena fama, porque le manchamos su dignidad de persona, y si es de la iglesia, de cristiano, de persona de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros atropellamos la dignidad de esa persona, la buena honra, la buena fama de esa persona. Y sobre todo cuando esa persona no es cierto lo que estamos diciendo de ella, cuando levantamos falsos testimonios y calumnias. Y el Señor nos deja esa hermosa enseñanza. Él, que es el único que puede juzgar, y ahí viene el gran corazón misericordioso del Señor. Cuando ya estás solas con la mujer, nadie te ha condenado, ¿dónde están los que te acusaban? Señor, todos se fueron. Muy bien, le dice el Señor. Y yo, le dice, yo que sí te puedo juzgar, yo que sí puedo decir que tus pecados te van a condenar, yo tampoco te voy a condenar. Yo te perdono tus pecados. Eso sí, le dice, no vuelvas a lo de antes. No vuelvas al pecado, no vuelvas a pecar. Grande la lección del Señor. Él, que es nuestro único juez, nos juzga con misericordia, no nos condena, sino que nos absuelve y nos retribuye a nosotros la gracia de su amistad con su perdón. Nos vuelve a dar vida, porque cada vez que Dios te perdona, te da vida. Algunas veces, cuando nos confesamos y hacemos una buena confesión, ¿acaso no decimos, me siento livianito, ¿verdad? Dicen algunos, me siento, dice que saqué todo, dice, hasta que me siento alegre, feliz, me siento liviano, dice, todo este peso de los pecados. Sí, es como un rejuvenecer a la vida espiritual,
porque el pecado te mata, te condena. El pecado es el sepulcro del día domingo en el cual estaba metido Lázaro. Ahí estamos nosotros, en el sepulcro del pecado. Pero cuando el Señor te dice, sal de tu pecado, a Lázaro le dijo, sal de la tumba, sal del sepulcro, le dio la vida. Igualmente el Señor, cuando te dice, yo te perdono, yo te asuelvo, salimos a la vida, volvemos a la vida de su amor, a la vida de su gracia, a la vida que solamente puede dar el Señor con su perdón, y esa vida es después la vida eterna, será la dicha de la gloria de su reino celestial. Ojalá pues, hermanos, que nosotros tengamos este mismo sentimiento, este mismo corazón del Señor. Nunca juzguemos, nunca condenemos. Primero, porque nosotros vamos a ser juzgados. Y aquí resuena aquella bienaventuranza del Sermón de la Montaña. Dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Dichosos los que son misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Sí, porque nosotros vamos a necesitar de la misericordia de Dios cuando lleguemos a su presencia. ¿Por qué? Porque nosotros también somos pecadores y vamos a necesitar de su gracia, de su perdón. Y segundo, ojalá que tengamos el sentimiento de Cristo, de perdonar, no solamente no condenar, sino como Cristo, perdonar. Y dar perdón, dar misericordia a todos aquellos que, a pesar que sean pecadores o no lo sean, pueden entrar a la vida nueva, a la vida de la salvación a través de nuestro perdón, a través de la misericordia que nosotros podemos darle desde nuestra fe y desde nuestro amor. Así sea pues, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en